Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día vamos a platicar acerca del sufrimiento. ¿Qué causa el sufrimiento en la persona, en el ser humano? Les ruego que antes de empezar hagamos una oración pidiéndole a Dios su guía, su bendición para este estudio y que también su nombre sea glorificado. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque estamos en tus manos. Y sabemos que como hijos tuyos, todas las cosas cooperan para nuestro bien. Todas las cosas incluye sufrimiento, dolor, aflicción, enfermedad. Pero estamos confiados de que tú estás con nosotros, por nosotros y en nosotros. Nuestra vida toda está en tus manos y nos llevas a buen puerto. Gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador. Ahora te rogamos que este estudio glorifique tu nombre, que nos enseñe a vivir para ti y podamos transmitir, compartir a los que nos rodean tu gracia salvadora que les hará disfrutar de esta vida aún dentro del sufrimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesús te rogamos tu bendición, te damos gloria y gracias. Amén. En el libro de Job se nos dice que el hombre nació para la aflicción, para el sufrimiento. El tema de hoy es siendo transformados por los problemas. Toda la gente, en cualquier tiempo y en cualquier lugar, ha sufrido, sufre y sufrirá problemas. Problemas de diferente índole, de salud, de economía, de social, problemas religiosos, culturales, etc. Job dice que el hombre nació para la aflicción. Y me gusta estudiar este verso en particular en diferentes versiones, traducciones de la Biblia, y algunas amplían todavía más el tema del sufrimiento diciendo que es verdad que el hombre nació para la aflicción, y algunas dicen, y esas aflicciones son provocadas por el mismo hombre. Es verdad, las guerras y muchos otros problemas son provocadas por el hombre. Pero hay otros problemas, como los desastres naturales, que no son provocadas de una manera directa o inmediata por la acción del hombre. Sabemos que sí, hay muchos trastornos ecológicos provocados por el hombre a través de los siglos, y por eso ahora tenemos situaciones de alarma de que el nivel del mar está subiendo en algunas partes del mundo. Sí, es verdad. Pero hay desastres naturales, como terremotos, que no son provocados por el hombre. En fin, los problemas, las aflicciones, siempre han acompañado al hombre. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio, según San Juan, que todo cristiano iba a tener problemas. Lo vamos a ver así como lo dice el Señor Jesús. Aquí en el mundo tendrán muchos problemas, pruebas y tristezas. No algunas cuantas tristezas y pruebas, sino muchas pruebas y tristezas. Tal es así que sus discípulos y apóstoles tuvieron problemas en su momento
en el ministerio. Pedro nos dice de esta forma: no se espanten, no se sorprendan de tener problemas. Así lo dice en la primera epístola de Pedro. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego. Las pruebas de fuego, o sea, no son pruebas pequeñas. Son situaciones difíciles de vivir. Son pruebas de fuego por las que están atravesando. Tú y yo estamos atravesando en este momento la pandemia del coronavirus. Y que algunas personas cercanas se han enfermado, y de una manera importante, serio, grave, y además trae una desestabilización económica. Y quién sabe cuántos más problemas va a haber por el coronavirus. Quizás algunos países tengan que endeudarse de una manera grave para poder solventar la situación. Quizás hay algunos movimientos políticos que hagan que países fuertes, poderosos, caigan, y países que no se les consideraba ahora lleguen a brincar a un primer plano. Entonces, esta situación es grave. Dice Pedro, pruebas de fuego por las que están atravesando. No se extrañen, como si algo extraño les sucediera. No, es de esperarse. Y Pablo vivió la experiencia de que cuando fue a la ciudad de Éfeso, Demetrio, que era un líder platero, juntamente con los artífices de platería que hacían templecillos de la diosa de Diana, se reunieron, provocaron un tumulto y estuvieron a punto de linchar a Pablo. Y Pablo vio que su vida corría tal peligro que él pensó que iba a morir. Así lo dice en la epístola a los Corintios, capítulo 1, verso 9. Dice, de hecho, esperábamos morir, dice Pablo, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos. Pablo está diciendo, platicando a los corintios lo que vivió en Éfeso. Algo real, algo que él vivió en carne propia. Dijo, como resultado de este conflicto, dejamos de confiar en nosotros mismos. Ya no podíamos hacer nada. ¿Qué podíamos hacer? Solamente confiar en Dios. Y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Lo dice quien resucita a los muertos porque él estuvo a punto de morir. Y como Abraham en su momento, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac pensando, sabiendo, confiando de que Dios es capaz de resucitar a los muertos. Dios podía resucitar a Isaac de los muertos. Y Pablo estaba confiando en Dios, sabiendo, reconociendo, esperando que Dios puede resucitar a los muertos. Dios lo podía resucitar a él. Así, bueno, vemos que el Señor Jesucristo nos dice, confíen en Dios. Yo he vencido al mundo, pero sepan que van a tener muchos problemas. Y Pedro dice, ¿de qué se extrañan de que tengan problemas? Porque los problemas de fuego será para que ustedes pasen
a través de Él. Y Pablo pone un ejemplo de que esperaba ya morir y lo único que le quedaba era confiar y esperar en Dios. El cristiano sabe que su vida está en las manos de Dios Todopoderoso, soberano, y que la vida de cada uno de sus hijos está ya escrita en un libro, y Dios, que escribió qué tenemos que vivir, no pierde el control. En el Salmo 139 nos dice el rey David lo siguiente: me viste antes de que naciera, me conocías cuando yo era una pequeña semilla, cuando era un embrión en el vientre de mi madre. Me viste y cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fui diseñado antes de que un solo día pasara. Antes de que yo naciera, tú ya tenías escrito en tu libro lo que yo iba a vivir. Así que confío, yo espero en tu gracia y en tu misericordia. El Señor Jesucristo nos dice pues que vamos a sufrir. Y este sufrimiento nos va a llevar a ser transformados para ser semejantes a Él. Finalmente, en Romanos capítulo 8, verso 28, nos dice que el sufrimiento Dios lo permite para nuestro bien. Así lo dice Pablo. Sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Porque en la Biblia Dios nos ha prometido: nunca te dejaré ni te desampararé. Sabemos que Dios hace que todas las cosas, no algunas, no las más fáciles, sino que todas las cosas cooperen, todas las cosas se reúnan para formar algo. Esto es como cuando hacemos un pastel. Si tenemos la harina, los huevos, la leche, el azúcar, la canela por separado, no van a ser un pastel. Pero si todo lo reunimos, lo integramos, lo horneamos, vamos a tener un buen pastel. Todas las cosas cooperan para el bien de los que lo aman. Así que el sufrimiento, que es algo para toda la raza humana, nadie en este mundo nace, vive y muere sin haber pasado por sufrimiento, por dolor, por angustia, por enfermedad. Todo mundo tenemos que pasar por ese camino, pero los que aman a Dios, esas cosas les ayudan para su bien. Lo vuelvo a leer. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman. ¿Y qué más? Y son llamados. Todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios y son llamados por parte de Dios según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Y cuál es ese propósito de Dios que tiene para cada cristiano? Para que llegaran a ser como su Hijo. Ese es el propósito final, para que el cristiano sufra. Esa es la razón del sufrimiento del cristiano. Eso es por qué ocurre que tú y yo, siendo cristianos, hemos vivido en aflicción, en angustia, en dolor, en molestias, para que lleguemos a ser como nuestro amado Señor Jesucristo. Ese es el punto, amado. Ahora bien, ¿cómo forjaremos nuestro carácter a la semejanza del Señor Jesucristo?
¿Cómo forjar un carácter semejante al de Cristo? Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. En Romanos capítulo 5 nos dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. A ver, espérame un momento. ¿Cómo es que nos alegramos en enfrentar pruebas y dificultades? ¿Quién hace esto? Nos alegramos, nos ponemos contentos de vivir en una prueba, en una dificultad, en un problema. Bueno, la razón que Pablo da es que esta prueba, este problema, esta dificultad nos va a llevar a formar el carácter que Dios quiere, que es el carácter que tiene nuestro Señor Jesús. Sigamos leyendo. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque, aquí está la razón, sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Teniendo el carácter del Señor Jesucristo, nosotros podemos estar seguros de nuestra salvación. Porque leímos en Romanos 8 que Dios lo que quiere es formarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y aquí es tener el carácter de su Hijo Jesucristo. Vamos a ver qué dice la Biblia en el siguiente versículo. En 1 de Pedro nos dice: estas pruebas, estas de las que tú y yo estamos viviendo, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, que tu fe, que mi fe es auténtica. Entonces, las pruebas hacen que nuestra fe sea sólida, auténtica, verdadera. Está tu prueba, mi prueba, siendo probada, tu fe, mi fe, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Todos sabemos que el oro y la plata tienen que pasar por un proceso de limpieza, y esto es por fuego. Y la fe cristiana, tu fe, mi fe en Dios, tiene que pasar necesariamente por aflicción, por dolor, que es el fuego que purifica nuestra fe. Así, bueno, pues es muy importante aceptar de buen grado, como lo acabamos de leer, agradecidos a Dios por las pruebas, conflictos, molestias, porque esto nos va a llevar a desarrollar el carácter de Jesucristo, la fe de Jesucristo. Vamos a ver ahora que, aunque era hijo de Dios, Jesucristo aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Fíjate, el Señor Jesucristo, Él siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, Él en su humanidad, recuerda que el Señor Jesucristo es por completo Dios y por completo hombre, en su humanidad, Él aprendió obediencia al Padre a través del sufrimiento. Vamos a leerlo. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Y tú y yo tendremos que aprender a ser obedientes plenamente al Padre únicamente por el sufrimiento. Está muy bien que leas la Biblia todos los días, 3 capítulos de la Biblia todos los días, pero si no vives la vida cristiana y no vives
a través de sufrimiento, no alcanzarás la madurez que Dios quiere de ti. El sufrimiento es una asignatura, es una materia que tienes que pasar, que tienes que aprobar. Leámoslo nuevamente. Aunque era hijo de Dios, Jesucristo aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Así, bueno, pues es importante entender que nosotros vamos a sufrir, pero este sufrimiento hará que nuestra fe sea sólida, porque pasaremos como por fuego y purificará nuestra fe en Dios. Este sufrimiento nos hará obedecer a Dios como el Señor Jesucristo. Y este sufrimiento nos hará tener el carácter, el temple de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver ahora cómo dice en Romanos 8:17. Y como somos sus hijos, tú y yo somos hijos de Dios, también somos sus herederos. ¡Ah, qué maravilloso! Somos herederos de Dios. Tendremos el gozo de estar delante de Dios, en su gloria, en su reino, y ser coherederos de Cristo, herederos de Dios. ¡Maravilloso! De hecho, fíjate, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Somos coherederos con Cristo de la gloria de Dios. Ah, yo quiero eso. Pero, si vamos a participar de su gloria, si tú y yo vamos a estar en la gloria de Dios, entonces, ¿qué? También debemos participar de su sufrimiento. Así que, así como los apóstoles y los discípulos del Señor Jesús, todos los demás que hemos nacido después de los primeros apóstoles, los primeros discípulos, bueno, vamos a sufrir. Si queremos disfrutar de la gloria, de la presencia de Dios, coherederos de Jesucristo, también tenemos que participar de sus sufrimientos. Vamos a ver ahora cómo enfrentar los problemas, como Cristo los enfrentó. Número 1. Recuerda que el plan de Dios es bueno. Eso es importante. Leímos en Romanos 8, que dice que todas las cosas cooperan para nuestro bien. Dios tiene un plan bueno. Leímos en el Salmo 139 que Dios tiene un libro en el que ha escrito cada detalle de nuestra vida de todos los días. Así que Dios bueno tiene un plan bueno. Vamos a leer como dice la Biblia. Sí, dice el rey Ezequías, él había estado enfermo de una manera grave y se estaba muriendo. Y entonces oró a Dios pidiéndole su misericordia. Y Dios maravillosamente estaba ahí escuchándole. El profeta Isaías había ido a darle la noticia: prepara tu casa, prepara tu vida, vas a morir. Y después el profeta Isaías se va, Ezequías ora a Dios, y cuando Isaías apenas iba saliendo hacia el patio del palacio, Dios le dijo al profeta: regrésate y dile a mi siervo Ezequías lo siguiente: yo te voy a dar 15 años más de vida. Y entonces Ezequías después escribe lo que dijo a Dios, para que toda la gente supiera que Dios es misericordioso y lleno de gracia,
y dijo algo así: sí, esta angustia ha sido buena para mí. Ese dolor, esa aflicción, esa enfermedad que lo iba a llevar a la tumba, a la muerte, esa enfermedad fue buena para él. ¿Por qué? Dice, porque me has rescatado de la muerte y has perdonado todos mis pecados. Tú y yo tenemos que decir lo mismo. Las aflicciones por las que estamos pasando, los problemas económicos que tenemos, la pérdida del empleo, es bueno para mí porque me has enseñado tu gracia, tu misericordia, tu bondad y has perdonado mis pecados. Y además tú me sostienes y me sostendrás. Vamos a ver el siguiente versículo, como nos dice en Hebreos 12:2b. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Mira, ve, el Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? Sufrir en la cruz, muriendo en la cruz, llevando el pecado de toda la humanidad, es algo que nosotros no podemos entender. Y el Señor Jesucristo oró así, pero Dios le mostró que al sufrir en la cruz del Calvario, Él tendría después un gozo maravilloso, cumpliendo la voluntad del Padre y después teniendo a multitud de hijos salvados por su sacrificio. Y dice así la palabra en Hebreos: debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. Él vio el gozo que le estaba esperando y por ello soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Estar desnudo, estar colgado en la cruz en medio de dos ladrones, y le escupían, le vituperaban, le maldecían, se burlaban. Jesús lo hizo por ti y por mí. Nosotros somos parte de ese gozo que le estaba esperando. Y tú y yo no podemos ser más que Jesús. No podemos esperar una vida en un lecho de rosas. El Señor Jesucristo dijo que el siervo le basta ser como su Señor. Así que tú y yo pasaremos por aflicción, pasaremos por sufrimiento. Es nuestro llamado. Vamos a ver ahora cómo dice en Corintios 4:17. Pues nuestras dificultades actuales, dice Pablo, lo que estamos viviendo ahorita, son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Y esto es cierto. Esto es cierto. Tú puedes estar ahorita sin trabajo, quizás 1, 2, 3 meses. Y es una dificultad para ti y tu familia. Sin embargo, si lo ves a lo largo de los años que has tenido de bendición y los años de alegría que vendrán, es algo pequeño. Y si lo ves a la vista de la eternidad, es una nada. Y por eso Pablo nos anima escribiendo estas palabras. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre. Las aflicciones nos van a provocar una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. La gloria que nos espera es mucho más grande
que cualquier dificultad. Lo que acabamos de leer de nuestro Señor Jesucristo en Hebreos, que dice que Él, al ver lo glorioso que le esperaba, el fruto de su aflicción, la alegría, soportó la cruz y la vergüenza de morir en la cruz. Y nosotros podemos soportar aflicciones, dolores, problemas, porque la gloria que nos espera tiene más peso que estas dificultades temporales. Así que hoy es tiempo de que tú sepas que esta pandemia, que es una dificultad, es un problema importante, nos ayudará a que nuestro carácter se fortalezca, se pula, que brille, que nuestra fe pasa por fuego, pero queda limpia como el oro. Y nuestro carácter irá asemejándose al carácter de Jesucristo. Y aprenderemos a ser obedientes y a decirle a Dios Padre, se eche tu voluntad. Como la reina Esther dijo, si perezco, que perezca. Así tú y yo podemos decir, si la pandemia del coronavirus me causa problemas, que me cause problemas. Lo importante es que yo pueda darle gloria y honra y alabanza a Dios con mi vida. Salgamos ahora a la calle a decirle al amigo, al vecino, Dios está contigo y conmigo. Ten ánimo, fortalécete en Dios. Vamos a ver qué más sigue. Regocíjate y da gracias a Dios. ¿Cómo vamos nosotros a enfrentar los problemas como Cristo? Dándole gracias a Dios. En Tesalonicenses nos dice lo siguiente: sean agradecidos en toda circunstancia. Fíjate, agradecidos en toda circunstancia. Le decimos a Dios, Padre, gracias por el pan que pones en nuestra mesa. Pero ¿le hemos agradecido a Dios por haber perdido el trabajo? ¿Hemos agradecido a Dios porque ahora nos hemos enfermado? Dice Pablo, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Y qué más dice ahora? En Filipenses 4:4 dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Ese es el punto. Sean agradecidos, dice Pablo, en toda circunstancia. ¿Por qué? Porque el Señor tiene pleno control. Él es soberano. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien de uno y la gloria de Dios. Estén siempre llenos de alegría en el Señor, porque Él tiene el control. Él sabe qué pasa con tu vida. Él sabe cuántos cabellos tienes. Millones de cabellos, Él los tiene contados. Y si Dios tiene control de algún pajarillo que cae a tierra, ¿cuánto no más de ti? ¿Cuánto no más de mí? Lo repito, dice el apóstol, alégrense. Casi nos dicen, ¿ya entendieron? Dios tiene control de tu vida. Dios sabe lo que te va a pasar hoy, mañana y pasado. Tú no, pero Dios sí. Y todo lo que Dios permite en tu vida, sea bueno o malo, un ataque de Satanás, como Satanás que atacó a Job, un ataque de las personas que te rodean, como las personas que atacaron
a Pablo allá en Éfeso, Demetrio y todos los artesanos. No importa de dónde venga el ataque, fíjate, Dios lo mueve, lo transforma en bien. El ataque de Satanás a Job, Dios lo cambió para que finalmente fuera bueno para él y su familia y amigos. El ataque a Pablo en Éfeso, Dios lo movió para el bien de Pablo, sus amigos cristianos de Éfeso y para nosotros en la actualidad, que leemos cómo Dios lo libró de la muerte. ¿Qué decía Pablo? Lo leímos, ¿verdad? Nosotros ya pensábamos que íbamos a morir y lo único que nos quedó fue confiar en Dios. Y esto es una enseñanza para ti y para mí, que aunque estemos en situación muy, muy crítica y ya no veamos salida, entonces podemos decir: Dios, me dejo en tus manos. El único que me quedas. Yo ya intenté salir de esta situación y no puedo. Es lo que Dios quiere. Que tú digas: yo ya no puedo. Porque yo sí, dice Dios. Así que esta situación, esta aflicción, este problema por el que estás pasando, Dios lo permite para que tu carácter se fortalezca. Sea un carácter como el de su Hijo Jesucristo. Porque es lo que pretende Dios, que lleguemos a ser a la medida del varón perfecto, Cristo Jesús. Bueno, ahora veamos. Niégate a darte por vencido. No te dejes caer. Levántate. Como dice ahora en Hebreos, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora. ¿Te das cuenta? Perseverar, mantenerte, luchar con paciencia es lo que necesitas, es lo que necesito, es lo que necesitamos ahora, en estos tiempos. Ahora, en el mes de junio del año 2020. Ahora. Querido amigo, las palabras de Dios son vida y espíritu, dijo nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es como una espada que atraviesa todo tu ser, los tuétanos, tu corazón, tu alma, para que no haya algo que quede ahí adentro, oscuro, tenebroso, débil, para que no haya incredulidad. Así que la palabra de Dios es para ti. Persevera con paciencia. Dios te dice, es lo que necesitas ahora. Tú necesitas ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. ¿Cuál es? Ser como su Hijo Jesucristo. Dice la palabra de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. La palabra de Dios te dice que Dios quiere que tú atravieses por conflictos y problemas para llegar a ser como su Hijo Jesucristo. Y siendo como su Hijo Jesucristo, entonces recibirás todo lo que Él ha prometido. Hoy, esta palabra espero que tú la guardes en tu corazón, que la analices, que la vuelvas a leer. Piensa, reflexiona en lo que Dios está diciendo. Si en este momento no estás pasando por un problema, una aflicción, una necesidad, espéralo. Va a venir. Y puede ser un trancazo. Y si ya lo estás viviendo, cobra ánimo. Dios quiere que pases por esto
para que tu carácter sea como el carácter de nuestro Señor Jesús, para que tu fe sea limpia, sólida, fuerte, vigorosa. Finalmente, para que llegues a ser como nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. Oremos. Señor Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias porque tú estás con nosotros, por nosotros y en nosotros. Gracias por tu bendita palabra que nos dice que todas las cosas cooperan para nuestro bien, a los que hemos sido llamados por ti con el propósito de llegar a ser como tu Hijo Jesucristo. Gracias. Hemos nacido en un mundo caído, en un mundo donde reina el pecado, pero tú, oh Dios soberano, estás por encima de esa maldad y nos has llamado a tu conocimiento y a tu gracia, a tu bondad, a tu perdón, a tu misericordia, y nos fortaleces con tu bendita palabra y tu Santo Espíritu. Gracias te damos. Te rogamos que podamos ahora compartir esto a los demás. Aquellos que son cristianos se fortalezcan en ti, sabiendo que el peso de gloria que nos está reservado es mayor que las dificultades por las que se puedan vivir. Y que podamos compartir este mensaje a los que no son tus hijos, para que sepan que pueden ellos venir y beber del agua de una manera gratuita, el agua de salvación, tu palabra santa. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, estás cordialmente invitado a unirte con nosotros todos los días en oración a las 6 de la tarde, pidiéndole a Dios que se haga su voluntad y que la situación del coronavirus lleve a muchos a reconocer su necesidad de Dios, que tienen hambre y sed de justicia. En Dios puede ser satisfecha. Y de aquellos que ya somos hijos de Dios, esta situación nos despierte, sea un acicate para buscarlo con mayor ánimo, con mayor deseo, con mayor vehemencia, con mayor solicitud. Acompáñanos. También te informo que nuestros servicios son los martes, los jueves y los sábados a las 7 de la noche. Suscríbete, ve las predicaciones, estudios anteriores y gracias. Te agradezco que estés con nosotros. Dios te bendiga.